El cambio no vendrá de arriba, va a venir de abajo, del pueblo, de los ciudadanos. Recuerden que en una democracia verdadera, el puesto más importante no es la silla del águila, no es la presidencia, el puesto más importante es el de ciudadano. Entonces nosotros somos los que tenemos el poder y hay que administrarlo y hay que utilizarlo y hay que exigirle a nuestros funcionarios resultados y cambios. Y para eso estamos aquí, para cambiar. Bueno, yo he venido para hablar con ustedes sobre periodismo. Yo, como ustedes saben, escribo en La Jornada, ahora soy colaboradora en La Jornada, pero llevo ya años trabajando en medios independientes, antes estuve en Proceso, entonces represento a un sector del periodismo más independiente, el periodismo crítico. Este país en este momento tiene dos tipos de periodistas. Los periodistas críticos, dispuestos a ejercer con independencia su labor, a arriesgarse para contar la verdad, y los periodistas que están con el poder. Y digo periodistas entre comillas porque son simples merolicos del que manda. Son los aplaudidores oficiales. Y si este país tuviera más periodistas independientes como Carmen Aristegui, por ejemplo, más periodistas independientes y libres como Lidia Cacho, mañana vamos a estar aquí todos ahí enfrente en un encuentro de periodistas. Estamos reivindicando la labor del periodismo independiente y crítico en un momento muy difícil. Digo en un momento difícil porque se nos viene el retroceso de 70 años. La involución la quieren imponer. Y eso significa coartar la libertad de expresión, coartar la libertad de prensa, la libertad de expresión. Entonces nosotros tenemos una misión. Y la misión es no permitir que la mentira permanezca, sino que hacer lucir, hacer brillar la verdad. El panorama es que han perdido la vida más de 120 compañeros. En este país se mata a periodistas como matar moscas y no hay un solo caso resuelto. ¡Se matan ciudadanos! Exactamente, para allá vamos también, porque vamos a hablar de la guerra que ha dejado más de 100.000 muertos, aunque el señor Felipe Calderón no los quiera contar. Sí saben ustedes que no nos quiere dar la última cifra de ejecutados, pero nosotros sabemos contar y sabemos que antes decían que había 70.000 y que ahora son más de 150.000 y que hay alguien de que habla, los alcaldes hablan y los gobernadores, algunos alcaldes y gobernadores hablan de 250.000 víctimas por la violencia del Estado, porque al gobierno no le conviene que haya periodistas libres e independientes que cuenten la verdad. Por eso hay una impunidad que impida la repetición del delito. Tenemos una impunidad que lo que está generando es más muerte, más desaparecidos. Hace unos días mataron a 2 compañeros fotoperiodistas en Michoacán. ¿Ustedes se acuerdan de la dictadura priista? La dictadura blanda le llamaban, aunque era bastante dura esa dictadura porque también había un montón de desaparecidos. Ahí está la lucha de Rosario Ibarra de Piedra, más de 600 desaparecidos desde Luis Echeverría hasta antes de Felipe Calderón, porque Felipe Calderón, ay, ¿cómo se va a ir ese señor? ¿Por cuál puerta se va a ir Felipe Calderón? ¿Por la puerta de atrás o por la del frente? Por la de atrás, ¿verdad? Se va a ir como llegó. Llegó por la puerta de atrás y se va a ir por la puerta de atrás. A vergüenza le debería de dar porque es el señor de la guerra, el señor de los muertos, y será recordado como un ser inferior, un ser mínimo, a quien no le importó el sufrimiento de su pueblo, a quien prefirió ignorarlo, prefirió mirar hacia otra parte ante la estela de dolor dejada en todos los estados de la frontera, en donde hay miles y miles de muertos y más de 40.000 desaparecidos. Felipe Calderón se va a ir como la ignominia de este país,
será recordado en los textos de historia como un ser mínimo, porque no tuvo la grandeza de aceptar sus errores, porque llegó cuestionado por un fraude electoral, porque jamás alcanzó la legitimidad a través de las armas, porque así lo quiso hacer. Por supuesto, él invitando a los mexicanos a que entraran a defender a México, y él desde Los Pinos, pertrechado como un emperador débil, con su ejército, con un ejército también de merolicos, de pseudoperiodistas que se dedican a aplaudirle. ¿Ustedes conocen algún pseudoperiodista? Sí son conocidos, ¿verdad? Son famosos. Lo más triste de esta profesión es cuando alguien se atreve a vender la pluma, cuando alguien se atreve a vender la verdad, a cambio de mucho dinero. ¿Cuánto dinero ha repartido el poder en turno para silenciar y para conseguir aplaudidores del Estado? Millones de pesos. Dicen que hay periodistas que empezaron este sexenio con una mano adelante y otra atrás y ahora están millonarios. ¿Será verdad? ¿Por qué traicionar en primer lugar a México? ¿Por qué traicionar los principios de la democracia? ¿Por qué traicionar los principios del ejercicio periodístico? Eso es algo que tenemos que analizar y cuestionarnos también nosotros. ¡Son puros narcotraficantes! Narcotraficantes, Eso es lo que han hecho todos. Así es. Ahora les voy a dar la palabra porque yo quiero que esto se convierta en un diálogo entre ustedes y yo. Yo acabo de publicar un libro en octubre que se llama La frontera del narco. Es un libro que relata lo que hay detrás de los muertos. Nos hemos dedicado a contar los muertos, pero nos falta contar las historias que hay detrás. Cada persona tiene nombre y apellidos. Cada persona debe ser recordada y no silenciada en el silencio de los sepulcros, en el silencio de una fosa común, clandestina u oficial. Porque hay 10.000 cadáveres sin identificar, producto de esta guerra delirante de Felipe Calderón. Imagínense, las cifras hablan del fracaso. 150.000 muertos, hay quien ya dice, el Departamento de Estado norteamericano lo dice, y parece ser que Estados Unidos sabe más de este país que el propio Felipe Calderón. No cuentan la verdad. 1,5 millones de desplazados, 20.000 huérfanos, 1.500 niños asesinados. Las cifras hablan del fracaso. Entonces tenemos que tener claro que nos toca a nosotros rescatar las historias de guerra. Y nos toca rescatarlas para rescatar la memoria, para no repetir la historia, porque estamos condenados a repetirla. Vamos a necesitar varias décadas para saber qué es lo que realmente ha pasado en estos 6 años. Varias décadas para determinar cuántas fosas comunes hay en México, cuántas narcofosas. Yo estoy en contra de ese término porque no todos los que están ahí enterrados eran narcos. De hecho, el gobierno quiere hacernos creer que la mayoría de los 150.000 muertos eran malos, eran delincuentes. Y como ya no se pueden defender, pues por eso lo dicen, pero para eso estamos nosotros, para contar la verdad y para no dejar que mientan. La mayoría de esos 150.000 muertos era gente inocente. Eran jóvenes, estudiantes que tenían un futuro por delante, amas de casa, niños, señores trabajadores que en un semáforo le pilló una balacera, ¿verdad? Que estaba en el lugar equivocado y la Marina se lo llevó a un centro clandestino de detención, porque en este país, aunque no se diga, hay centros clandestinos de detención manejados por el ejército mexicano. ¿En qué ha convertido Felipe Calderón al ejército mexicano? En un cuerpo de asesinos, exactamente, de violadores de la Constitución, de la propia ley. Se han convertido en lo mismo que persiguen, en delincuentes.
y delincuentes de lo más rastrero, porque ellos tienen el poder. Secuestran a la gente, se la llevan a los centros clandestinos de detención, a los muchachos que pillan en un puesto de tacos, en una gasolinera. ¿Cuál es su crimen? Ah, no, tú vendes droga. Tienes que decir que vendes droga. Tienes que decir que eres Zeta o que eres golfo. Pues no. En una colonia como la Independencia, en Monterrey, Nuevo León, tú entras y te das cuenta que quien vende la droga son las amas de casa. Los niños son los halcones. Los hombres se dedican a halconear también, pero desde muy chiquitos, los pequeños ya los empiezan a enseñar. ¿Por qué? Porque ese es el triunfo de Felipe Calderón, haber dañado el tejido social de este país. ¿Cuántas décadas tardaremos para recomponer ese tejido social? Han destruido la forma de vida en las comunidades. La droga ha penetrado. Antes la droga pasaba de este país hacia Estados Unidos, era solamente un puente. Ahora el problema es que la droga se queda y el consumo ha aumentado en millones. Se dice que en 3 o 4 millones, la mayoría jóvenes. Los niños empiezan a consumir desde los 12 años. ¿Qué necesidad de tener un país desangrado, un país como este, un país en donde el tejido social ha quedado tremendamente dañado? Y más dañado va a quedar si intentan seguir imponiendo a su candidato, si intentan seguir colocando en la silla del águila al hombre elegido por los grupos de poder, por los dueños de México. Es difícil contarles a ustedes estas historias de feminicidio porque en Apodaca, Nuevo León, por ejemplo, las desaparecidas se han incrementado hasta un 300%. En el último año han desaparecido 200 muchachas de 17 a 23 años. Van por la calle, mira qué bonita, se la llevan en las camionetas solamente por verlas guapas, ¿verdad? La mayoría de ellas no vuelve a aparecer, se las llevan al tráfico sexual comercial. En los Zetas han descubierto que una cuerno de chivo la venden una vez o dos, pero a una mujer, el cuerpo de una mujer lo venden 10, 20, 100 veces. ¿Cuántas cosas hay en Tamaulipas? Tampoco en Coahuila, tampoco en Nuevo León. Pero es verdaderamente dramático saber que en tan solo 6 meses han desaparecido 11,000 migrantes. ¿Qué está haciendo el Estado para controlar la corrupción del Instituto Nacional de Migración? Porque son las mismas autoridades las que entregan a los migrantes a los Zetas, al cártel del Golfo. Cada migrante, y les digo esto porque he estado en los albergues en Coahuila, manejados por el padre Pantoja, con el obispo Raúl Vera, que ustedes también conocen, Capiz Vera. Ellos están haciendo una labor muy bonita. En esos albergues, los Zetas se ponen afuera para esperar que salgan los migrantes, como si fueran sopilotes. Migrante que sale a comprar una soda, una bolsa de pan, migrante que agarran, porque cada migrante cuesta de 500 a 5,000 dólares. Los secuestran y entonces ellos tienen que llamar a su familia. Imagínense en El Salvador, en Honduras, Nicaragua, los tienen que llamar para pedir dinero. Como no tienen, los matan. ¿Y de qué manera los matan? Hablando con migrantes en el albergue del padre Pantoja en Coahuila, uno de ellos me dijo que había sido testigo como en Tabasco detuvieron a 20 migrantes y como al no tener dinero la familia en su país de origen, lanzaban a los migrantes a un foso que tenían, a un pozo lleno de cocodrilos. Esta dicotomía del bueno y del malo está equivocada. En esta guerra no hay buenos ni malos, en esta guerra hay víctimas. Muchos son víctimas, incluso a veces los que están en la cárcel, porque el 60%, 70% de los que están en la cárcel no están condenados. Quiere decir que no han sido investigados debidamente. ¿Cuántos inocentes hay en la cárcel? ¿Cuántos? La mayoría. Para eso tenemos esa película de Presunto Culpable, que es más común de lo que creemos. Y hablo de la
la cárcel porque las agresiones a periodistas hoy en día son muy diversas. En mi caso, la agresión se dio metiéndome a la cárcel. Hace, pues, el 5 de julio, ¿cómo olvidarlo? Gracias a la movilización internacional, a la solidaridad de compañeras y compañeros, al grito de libertad lanzado desde España por Paco Ignacio Taibo. Él fue el que pidió mi liberación inmediata. La rueda de prensa que hizo fue para pedir que me liberaran, para denunciar lo que estaba sucediendo y cómo uno, si tiene un problema personal, es atacado por el Poder Judicial en contubernio con el Poder Gubernamental para encarcelarte y para silenciarte. Hay muchas estrategias. Estuve presa 24 horas, no fue mucho, pero fue suficiente para pasar unas horas aciagas en una diminuta celda y ver cómo estaban los presos. Yo ya había entrado a la prisión, a todas las prisiones de Nuevo León, porque entro y salgo haciendo reportajes contando las historias de los presos. Pero es muy difícil entrar y salir, a quedarte a dormir. Y en mi caso, hubo que estar ahí las 24 horas. La jueza, por una falta administrativa, no permitió que yo pagara una multa de 1,700 pesos y me dejó en prisión. Pues quiero que sepan que salí fortalecida, salí convencida de que en este país tenemos que seguir contando la verdad, tenemos que seguir contando lo que sucede, tenemos que contar las historias que son despreciadas por la mayoría de los medios. Tenemos que luchar, señor, por supuesto tenemos que luchar, hombro con hombro, unirnos, porque la unión hace la fuerza, aunque la frase esté trillada. Y en este país las agresiones vienen disfrazadas también, porque a veces está los despidos o la censura, ese monstruo de 1000 cabezas para los periodistas. La censura nunca aparece por su nombre, siempre viene disfrazada. No te publicamos tu artículo o tu reportaje porque no hay espacio, porque la línea editorial ha cambiado, hay discriminación, porque estás discriminando, o porque, como le dijeron a John Ackerman en MBS, justamente, que ya no esperó una semana y otra semana y otra semana y no le publicaban su artículo en donde él hablaba del fraude electoral. Pareciera que a los funcionarios, al establishment que maneja los hilos de este país, les da miedo la palabra fraude. No querían que habláramos de fraude. No querían antes de las elecciones que Andrés Manuel López Obrador dijera que podía haber fraude. Se abalanzaban, había una andanada de críticas contra aquella persona que se atreviera a escribir la posibilidad real de que hubiera fraude. Yo hice un artículo unas semanas antes, se me tiraron a la yugular diciendo que no había condiciones para el fraude, que todo era súper limpio, que estaban las instituciones perfectamente organizadas para que todo fuera conforme a derecho. Haya salido este folleto, son más de 500,000 ejemplares y vienen en un momento preciso, en un momento necesario, en un momento en donde es importante romper el cerco de silencio y alzar la voz para contar lo que verdaderamente sucedió durante las elecciones. Que se van